Hola, muy buenas tardes. Estoy aquí en el programa después de 7 u 8 semanas. Y es que murió mi mamá y todavía me siento en duelo. Pero mucha gente me ha hablado, me han estimulado para que regrese aquí conversando, porque si por mí fuera me hubiese ido un mes y medio más. Y bueno, mamá murió, es muy doloroso. Quiero agradecer a toda la gente que ha estado conmigo y con mi familia. Quiero agradecer también a la mula porque han respetado mi silencio. Hoy me aparecí aquí y me dijeron: tu espacio está aquí, como siempre y a la misma hora. Gracias por los saludos de respeto y de solidaridad. Mamita linda, te amo y donde estés, estás también aquí en mi corazón. Vamos a una pausa y ahora sí volvemos conversando. He escogido para esta reaparición en Conversando una persona que yo quiero mucho, un hombre cuya alma, creo, es compartida por millones de personas, un hombre que con sagacidad, con inteligencia, con mucho talento, le pone ilusión y fe a cada una de sus palabras. Una persona muy sensible, que además fue mi profesor de historia, cuando yo era un muchachito que recién quería postular a la Católica, universidad en la que felizmente acabé. Él es una persona que yo quiero mucho, lo veo poco, lo considero un muy buen amigo, es Efraín Treyes. Todos sabemos quién es, no necesita presentación. Efraín, bienvenido. Querido Manuel, qué gusto estar a tu lado. Has sido mi alumno cuando tenías a tus dos padres vivos. Ahora me entero acá que te has quedado ya huérfano total, o sea, guacho. Y me ha venido a la mente la frase más sonora que como huérfano he sentido yo respecto a la madre, y es tan simple, y es un comunicador poderoso de la talla de Leo Dan. Todos tienen una madre, ninguna como la mía. Y ese es tu sentimiento, Manuel. Lo único que te puedo añadir es que quizá la muerte de la madre es el último crecimiento. Sí. Te deseo que en tu caso sea fructífero. Muy sabio, siempre brillante, y agradezco mucho tus palabras como consuelo. Efraín, yo me acuerdo de un titular que tú pusiste una vez que decía: en el principio fue el verde y después rodó el balón. Sí. Que me pareció además una frase a mí deslumbrante, extraordinaria. Años después, cuando la comenté en México, alguien me dijo que la Biblia tenía algo así y no hizo más que hacerme pensar en este universo de entusiasmo y de fe que es el deporte, que es vida, que es juventud, que es comunicación. Pero además tú eres historiador. Sí. ¿De dónde viene esta pelotita de fútbol? Yo te respondería simplemente con fidelidad, como pensaba hace tiempo y sigo pensando en gran sentido, ¿no? Esa frase es del Génesis, para empezar. O sea, ni siquiera mi mando de los 4 escribientes, no, del Génesis. ¿Me entiendes? No, bueno, pero la audacia de ponerla en ese contexto sí, caló sí. tan hondo que hoy estamos hablando aquí. Sí. Y eso es tuyo. Sí. Era un juego de palabras también, del verbo al verde, ¿de acuerdo? Pero hay más, y el más te lo explico acá. Imagínate que hubiese una gran catástrofe y desapareciera el mundo como lo conocemos, tipo planeta de los simios, ¿me entiendes? Y de pronto aparece un antropólogo del futuro, muy bien equipado, empoderado y con gran capacidad de estudio, y trataría de ver a nivel global, no a nivel de región, de global, qué queda, ¿no es cierto? Entonces, vestigios. Ya, te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que los vestigios principales, más amplios e imponentes, sean estadios? Muy alta. Muchas. Muy alta, ¿no? Entonces, imagínate a este científico contando un poquito de Yokohama, un pedacito de Wembley, alguito del Maracaná, algo de Lolo Fernández, y finalmente logra reconstruir una tribuna y se da cuenta que ahí se juntaba la gente. Lo presentaría como el altar donde el mundo rendía culto a sus dioses paganos y se hacían los grandes sacrificios. Y eso es suficiente, más un detalle, ¿no?
y es que para que ese tipo de aproximación casi doctrinaria, evangélica, a la religión pagana, que es el fútbol, tenga éxito, la herejía tiene que reinar. Y la herejía reinaba y reina, ¿me entiendes? Entonces, ya que me llevas a este punto, vamos, 20 años después, yo ya hace tiempo que he concebido mis columnas como las crónicas de convento. Crónicas Convento. de convento. Porque nadie escribe toda una vida por las puras. Entonces, esa crónica de convento que toma toda una vida escribir, tienen todos el mismo tema, que es la lucha entre la herejía y la fe, y la agonía de la derrota o el éxtasis del triunfo, y contar esa historia de una manera original, distinta, que te haga ver algo nuevo, es todo lo que buscaba nuestro cronista de convento en 500 páginas. El que te habla en 1650 caracteres, incluyendo espacios. Qué bonito. Pero es lo mismo. Efraín, ¿la televisión globalizó el fútbol? ¿Globalizó? ¿O el fútbol en realidad integró a la televisión? Pero el hecho concreto es que hay fe, hay ilusión, hay grito, hay esperanza. Mira. La gente se besa con sus enamoradas, con sus parejas, hace citas, toman cerveza, etc. Y el fútbol, mal que bien, de una u otra forma, está acompañando a prácticamente todas las sociedades del mundo. Estarán excluidas algunas, muy pocas y puntuales, no porque han excluido el fútbol, sino porque han excluido la vida de la civilización. ¿Qué hay ahí? ¿Qué energía hay ahí, Efraín? Mira, cuando un buen médico te hace una explicación del estrés contemporáneo propio del siglo XXI, te muestra una forma de poner la columna, y que nosotros llamamos hoy en la urbe civilizada la posición del estresado. Le pintas borra los edificios, borra los vehículos, le pintas unos árboles, un rinoceronte detrás o un bisonte, y es la misma posición del hombre cazador. Pero lo que hay que entender es que el cazador que está pintado en las artes rupestres está en el estrés extremo, está enfrentando, ¿me entiendes?, a su enemigo, a su presa. Vivimos así, no hemos cambiado. Entonces, acuérdate, y ustedes también, queridos televidentes, de La Mula, gracias por tenerme, acuérdense de esa escena de 2001, Odisea del Espacio, ¿no? Donde el gran Stanley, que siempre trabajó con los ojos bien abiertos, Cuando tira el fémur y se convierte... Exacto, tira el fémur, que se convierte en un satélite que da la vuelta. Entonces, Sí. eso no ha cambiado, Manuel, como no ha cambiado la territorialidad, como no ha cambiado esa cosa genética que tenemos de ellos contra nosotros. Entonces, la Alianza U, que se va a jugar este domingo, está hecho sobre esa base del ellos contra nosotros, del Anan Urin, Achauca Illo, ¿me entiendes? Y eso no varía. Hay sociedades más refinadas, lo admito, donde, sobre todo varones, pagan un platal por reunirse una vez a la semana a tocar tambor. Y dicen que eso les despierta el sentido tribal y les hace bien. Más fácil irse a los partidos. Sí. Efraín, vamos a tener que ir a un segundo bloque. Venga. Pero yo te quiero presentar la siguiente imagen, que es muy frecuente además. El fútbol lo juegan 22 personas. Los espectadores pueden ser miles, centenas de miles y millones en la televisión. Pero todos deliran observando y solo 22 se atreven a jugar. ¿No es también una metáfora eso de gente que en la vida no se atreve a salir a la cancha? Lo dejamos ahí, vamos a una pausa y regresamos con Efraín Treyes aquí en Conversando. ¿Por qué vivir una historia de amor mirando a la gente y no atreverse a vivirla uno personalmente? ¿Por qué desvivirse por Guerrero, por Chumpitaz, por los partidos de fútbol y no atreverse a veces uno a jugar el verdadero partido
de su vida. Son metáforas, Efraín, mejor que nadie no puede hablar de eso. Me haces una pregunta fundamentalista, Manuel. Yo tengo que revirarte. Te voy a dar una respuesta fundamentalista y testimonial. En el año 93 apareció una revista Pasión Popular muy bien editada, muy bien hecha, ¿no? Algunos de ellos, todos escribían con seudónimo, después han hecho carrera, muy buena. Y yo la leía y veo un cuento muy bonito. Es bien escrito, pero muy bien, antologable. Lo voy a buscar, está en la biblioteca. Yo lo leí en ese momento. La historia de un muchacho que está un poco medio perdido por el Parque de la Reserva, como se llamaba antes, ¿no? Y de repente ve la mancha de la U, ¿qué pasa? Y dice que lo sigue un poco para ver por qué se visten igual, ¿no? Y al final, bueno, se acerca un poco a la parte norte y justo en ese momento viene al aluvión de la trinchera que lo levanta en vilo y termina estando dentro del estadio, ¿no? Y bueno, ve, y efectivamente, y al final del partido llega el gol de la U y todo, y a él también lo abrazan y él se siente parte de eso. Y al final del partido uno de ellos le da una pincha, una pulsera, eres de los nuestros, te esperamos el domingo. Linda historia. El autor la está escribiendo el martes a las 11 de la mañana en clase de química. Creo que de un buen colegio con un gran laboratorio incluso. Porque esto de que el CD, no, todas las capas de la sociedad. Y el muchacho tan buen literato que está en química termina el cuento diciendo que en fin, que nunca pensó que la vida podía ser así y que lo único que quiere es que llegue cuanto antes el domingo para estar por fin con su verdadera familia. Lindo cuento, viejo. Pregunta, ¿cuál era el título del cuento? Insultan a la U, insultan a mi vieja. No hay una sola mención a la señora mamá o vieja en el cuento. Pero ese gran literato, ese muchacho, sintió la necesidad de titularlo así, sin importar el resto. ¿Por qué? Porque insultan a la U, insultan a mi vieja. Y entonces, Manuel, que nadie se ofenda, ponte al pie de cualquier tribuna popular en el Perú, norte o sur. Un tercio no puede sacar cara a cara por la mamá en la vida real porque no la conoce. Y otro tercio tampoco porque sí la conoce. Entonces, Efraín, tienes en el fútbol la posibilidad de un desquite, de una grandeza. Y sabes, lo último, el gran desarrollo del fútbol, del 60 en adelante, 50 en adelante, tiene que ver con la migración. Entonces, para muchos migrantes, ¿no? Y te habla uno, la mejor manera de adaptarse a Lima era hacerse rápidamente hincha de la U o de Alianza. Y te cuento la última. claro, Sí, el fútbol socializa, a uno lo hace compartir, sí, pero la televisión lo ha cambiado. lo ha cambiado. Y te explico en qué sentido. Recordaba con Ítalo Villarreal una anécdota increíble en el estadio de Cajamarca, año 92. UTC, golazo del Letelier, 1-0, el equipo de Brigitte, ¿de acuerdo? Y las casetas tenían unos parantes que se rompieron, entonces se le cae a Roberto la puerta, por 5 minutos no ve nada, por afuera le abren, estaba conmigo, y él sigue narrando 0-0 y terminó el partido, y había ganado a la U. No había visto el gol. Conclusión, en 1992, un gol de la U al UTC no se gritaba en el estadio de Cajamarca, porque la hinchada era cajamarquina. Sí. Hoy día, en cualquier estadio, la hinchada es crema por la televisión. Sí. Efraín, te voy a hacer varias preguntas muy rapiditas, una Venga. tras de otra, pero antes, una que te pido que nos des tu respuesta. Chicos de 18, 19 años llorando a Lolo Fernández en su memoria. ¿Cómo es eso? Es extraordinario. La noche anterior lo velamos al ídolo en el Estadio Nacional. Yo me retiré como a las 8 de la noche y el vidrio del ataúd del ídolo estaba lleno de gotas, ¿no? De rocío, como cuando amanece en Hualcará. Y tuve que retirarme. Al día siguiente fui de los primeros en entrar, 9 de la mañana, tercero o cuarto de la lista, y encontré las mismas lágrimas de los que me habían antecedido. Y cuando ya vi a estos muchachos gritar, y yo mismo, ¿no? Yo pienso que Lolo Fernández ha sido el héroe, el héroe multitudinario del siglo XX, el peruano del siglo XX. ¿Quién? ¿Quién? ¿No? Y el hecho de que lo lloren esos jóvenes, y hasta hoy, significa dos cosas. Uno, que para mí Lolo representa el padre, el buen padre que todos hubiéramos querido tener.
el padre ausente que todos hubiéramos querido tener cerca, y eso en el Perú es demarcatorio. Pero adicionalmente con Lolo ha ocurrido algo que es muy peruano y prehispánico, que su figura ha recibido el mismo tratamiento en el imaginario colectivo que la de las momias de los incas. Es decir, no la han embalsamado, no han construido un templo y han estado actuando como si estuviera vivo, pero en cada partido han invocado su nombre. Y cuando la hinchada ha dicho lo, ha llegado el gol. Y entonces el último gol de Lolo Fernández se acaba de anotar. Eso es bien raro. Eso no, porque eso normalmente pues digamos, cualquier sociólogo con educación nórdica te diría que eso revela un alto grado de institucionalidad. Es muy bonito lo que tú dices. Es la momia ausente. El último gol de Lolo lo metió muchos años después de fallecer. Claro, Y eso es extraordinario, es una lindísima metáfora. Efraín, me hubiese gustado preguntarte quién es el mejor periodista de la historia de Perú deportivo. Si clasifica a Perú, por qué nuestros jugadores se emborrachan, por qué mezclan el éxito con las discotecas, qué es lo que hace que una cultura juegue mejor el fútbol que otra, es una cuestión de raza, idiosincrasia, de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tiempo nos ha ganado, Efraín. Dejaremos eso para después. Manuel, cuando quieras, será un gusto. Y te quiero dar las gracias por estar aquí. Quiero pedirte, amigo, que pongas la foto. Gracias, Efraín, por todo. Eres bienvenido aquí en La Mula y ojalá te animes con un programa. ¿Podemos poner la foto? Amigos, ese soy yo, no hace mucho, con pelo largo. Señor presidente, ¿por qué se mete con los jóvenes que tienen el pelo largo? ¿Cómo así, señor presidente, usted en un mitin con tantos jóvenes que lo miran, que lo aplauden, que están ahí prácticamente esperando horas para que usted llegue, se pone a resondar a los chicos porque tienen el pelo largo? ¿Qué tiene usted contra el pelo largo, señor presidente? Usted ha sido elegido con ilusión de esa muchachada. Y ojalá, señor presidente, que deje en suspenso ese tipo de comentarios, porque la libertad individual, la libertad para vestirse y para finalmente ser uno como quiere ser, con su rostro, con su sonrisa, con su ilusión, es uno de los grandes valores de la patria. Gracias, amigos, buen fin de semana, volvemos la próxima semana en Conversa.